Nuestro invitado esta tarde es Claudio Fermín, está Aristóbulo en este momento en el Consejo Nacional Electoral representando a los ex constituyentes y Tibisay Lucena está muy sonreída. Ahora, el propio gobierno es el que va a respaldar al CNE porque Aristóbulo es vicepresidente ejecutivo de la República. ¿Qué piensas de estas visitas, Claudio? Tú como ex constituyente más votado del país. Gerardo, acabo de escuchar, bueno, junto con todos los oyentes de Unión Radio en todo el país, acabamos de escuchar las declaraciones de Istúriz. Más o menos lo que Istúriz dice es que hay que defender la Constitución. Mire, me quiero salir un poquito de la política del día a día para ir a algo, digamos, de ética, que está por encima de la política. La gente no puede decir mentiras. Eso es malo, eso es feo decir mentiras. Y sobre todo cuando las mentiras son, no es que van a lastimar a una persona, a dos, sino que estás manipulando a 30 millones de personas. El señor Istúriz y el gobierno en general no creen en esa constitución, la pisotean todos los días. No obstante que se empeñaron en impulsarla a pesar de sus contradicciones y de las limitaciones de esa constitución. No creen. Y voy a poner solo 3 ejemplos muy puntuales, o 4. Primero, Nicolás Maduro fue postulado a la presidencia de Venezuela por el PSV y por Istúriz. Nicolás Maduro y el PSV contravinieron, violentaron la Constitución con esa postulación. La Constitución del 99 y los muchachos que estudian Derecho y los abogados, miles de abogados en todo el país, busquen ese artículo, que sé que lo dominan, pero solo para que lo recreen. Esa Constitución establece que ninguna persona en ejercicio de la vicepresidencia ejecutiva puede postularse a la presidencia de Venezuela. Istúriz estaba Maduro estaba de vicepresidente cuando fue postulado a presidente. Eso fue una violación de la Constitución. Tenía que separarse del cargo y asumir en ese caso quizás el presidente de la Asamblea Nacional, sí, mientras se daba la elección. Así es, Gerardo. Bueno, y eso fue permitido por el Tribunal Supremo de Justicia. Eso fue una grosera violación. Segundo, esta Constitución también establece, Istúriz, si acaso estás oyendo el programa, o te lo pasan ahora, esta Constitución también consagra algo muy, muy claro, que cualquier decreto de excepción o medida de emergencia tiene que ser previamente reconocida y aprobada por la Asamblea Nacional. El presidente Maduro el 14 de mayo decretó una emergencia, la prorrogó el 14 de enero, la prorrogó luego el 14 de marzo, como ya no podía el 14 de mayo prorrogarla por 60 días más, decretó una excepción, y todo eso se hizo en contra de la voluntad de la Asamblea, que es la representación de los ciudadanos. Y legitimado por el tribunal. Legalizado por una sentencia. Bueno, entonces de nuevo una violación, otra violación de la Constitución. La Sala Constitucional está reformando la Constitución a diario entonces. Eso es una dictadura de 7 personas. Hay 7 abogados que tienen una dictadura, la dictadura de los 7. Están usurpando poderes, porque han usurpado tanto el poder de los constituyentes cuando modifican la Constitución, y han usurpado, Gerardo, también al poder de los legisladores, porque han cambiado leyes, en vez de interpretarla, han modificado leyes. Ustedes se acuerdan que hay un artículo de la Constitución, ya que a mí me da como pena hablar de estas cosas de Constitución frente a un experto constitucional como Gerardo, pero muchas gracias, pero yo lo hago con suma convicción y gusto. Por ejemplo, hay un artículo de la Constitución que dice que todos los venezolanos tenemos libertad de manifestar pacíficamente y sin armas, sin ninguna restricción, sino la que establecen las leyes. Y la única restricción o condición que ley alguna establece es que hay que participar a la autoridad respectiva. No pedir permiso, exacto, participar. Y la Sala Constitucional, usurpando una función de otro poder, se puso a legislar, decretó una sentencia según la cual había que solicitar autorización. Entonces esto ha sido, yo creo que no hay que darle más vueltas, ¿no? Porque llegamos como siempre al mismo sitio como el caracol. Estamos en presencia de un régimen que transgrede la ley, que viola la Constitución, que apela a ella de manera oportunista y específica. Y bueno, lamentablemente hoy día la mayoría de los venezolanos, 89, 90%, dicen algunos estudios de opinión, lo que queremos es que el país mejore, que el país cambie. Si el presidente Maduro hubiese rectificado so pretexto de la disminución de los precios del petróleo, so pretexto de que ya no estaban las condiciones en que el presidente Chávez gobernó, si él hubiese tomado medidas para rectificar, no tuviéramos estos contratiempos, pero es que se ha negado a rectificar
a sabiendas, como los hechos dicen, que la economía está en ruina, que los servicios públicos están en ruina. Entonces, ¿qué es lo que los venezolanos queremos? Cambiar eso. Los venezolanos no queremos vivir así. Y vean las encuestas de opinión, amigos del PSV. Todos los partidos políticos democráticos, por supuesto, los partidos políticos no convocan a la mayoría de los venezolanos que estamos descontentos, aunque puedan interpretarnos. Pero esos partidos representan el 25-28% del país y el 88% del país quiere que haya un revocatorio. Entonces no es una solicitud. Los partidos la interpretan, pero es una solicitud del país. Son herramientas. Ustedes le están dando la espalda a un sentimiento del país. Fíjate, ahora yo me pregunto, pero una pregunta en voz alta para su oyente, Gerardo. Una de las funciones extraordinarias que estaba cumpliendo el revocatorio, además de su función propiamente dicha como mecanismo de sucesión o como mecanismo de finalización anticipada de mandato. Una de las funciones que estaba cumpliendo es ser una herramienta de la paz. El país ha estado muy pacífico, el país ha estado muy condescendiente, y el que no nos conozca cree que estamos contentos. No, lo que ocurre es que el venezolano se ha hecho la idea de que podemos pacíficamente lograr un cambio. Ahora, si el Consejo Electoral niega esta posibilidad, como están urdiendo esa trampa, a eso mismo iba, Claudio. ¿Qué va a pasar? Estamos hablando con Claudio Fermín, que tengo que identificarlo. Pero a eso iba. ¿Cuál es tu visión ya no como constituyente, sino como político que has ejercido la política como profesión durante tantos años en Venezuela? ¿Qué va a pasar en nuestro país si se niega el camino de referendo revocatorio? ¿Qué es lo que no está viendo el gobierno, que no estamos viendo los venezolanos, que pueda estar a la vuelta de la esquina y que pueda traernos un desenlace mucho peor de lo que estamos viviendo? Mire, el gobierno ha estado manipulando, ha estado urdiendo asuntos oscuros, está haciendo trampa para impedir que la gente opine sobre el revocatorio. Esta mañana le vi una entrevista por televisión al señor Héctor Rodríguez con un argumento tan simplón que no aguanta ni siquiera la más mínima, el más mínimo vientecito. Él decía que además de eso no se pueden hacer las elecciones de gobernadores porque no pueden administrarse dos boletas a la vez en la máquina. Todo esto revela que hay una decisión política del PSV y del gobierno de no contarse en ningún escenario. Le tienen pavor a la opinión de los ciudadanos, al balance que los ciudadanos han hecho de su gestión. Los venezolanos para obligarlos a contarse. Exacto. Entonces, frente a esto, el camino que el gobierno está tomando me parece muy peligroso. El gobierno está provocando. Al gobierno negar las salidas pacíficas está provocando una situación de extrema confrontación. Porque yo me pregunto, ¿la gente va a dejar de protestar cuando la gente no tiene leche para sus hijos, o remedios para sus enfermos, medicinas para sus pacientes en casa, o los transportistas no tienen repuestos para hacer su trabajo y llevar la comida a la casa? ¿Qué hace la gente? Se amarra la lengua, la gente protesta, la gente reclama, la gente busca una solución. Estamos frente a un pueblo desesperado, estamos frente a un país que necesita soluciones. Y fíjate que con estos decretos de emergencia y de excepción, y con todo el poder que se ha dado a Padrino, con todo este poder acumulado, no han presentado una sola medida que sea un incentivo para la producción o que sea una solución para que haya fármacos en el país. No hay una sola medida. Todo es control. Entonces yo creo que de una manera, no sé si deliberada, pero evidentemente torpe, están asfixiando más al país. Y entonces yo no quiero ni pensar, estoy pensando ni siquiera como político, sino como adulto, como persona racional. O sea, si se trancan las salidas para que haya un cambio. Ahora, si no hay cambio y el gobierno rectifica, estoy pensando teóricamente en cualquier país, no solamente en el nuestro, si no hay cambio político, pero el gobierno que impide el cambio rectifica su política completamente, de repente puede abrir válvulas de escape a una población desesperada. Pero en un país donde el gobierno no rectifica las políticas, donde sigue acosando a los que producen, a los pocos sobrevivientes que no han logrado, que han seguido vivos, ferreterías, lavados y engrases, aserraderos, hoteles, restaurantes, empresas de transporte, que todavía han sobrevivido a esta tempestad de estos últimos 17 años, todos los días les ponen más impuestos, los persiguen, los asaltan. Me acaban de llamar de Carigua, Gerardo, ayer. Una gente que tiene 2 modestas fuentes de soda, restaurancitos, porque le descubrieron 2 bultos de arroz y 3 bultos de harina. Los ha metido preso el Ejército y la Guardia Nacional.
los detuvieron durante 25 días, después les dieron casa por cárcel. Por cierto, una gente mayor, como de 80 años. Esto es lo que yo llamo protocolo para la matraca. Bueno, pero es que eso está pasando con En todos todas los partes, comerciantes en en el todas país, no partes. solo en Acarigua, en todas partes. Y yo lo vivo por los comerciantes en Barú también, Lo vives a que nos diario. dicen, mire, yo tengo mucho miedo como comerciante y yo prefiero que no me lleguen los productos de primera necesidad. Sí. Porque Entonces, si me llegan, entonces, si yo estoy distribuyendo a dos por persona con el número de cédula y tal, pero llega una X o Y de cualquiera de estos organismos controladores del gobierno y entran al depósito y ven que tengo tres bultos, que es lo que estoy vendiendo y voy sacando, me van a decir acaparador y entonces o me tengo que bajar de la mula con ese funcionario que normalmente pasa eso, o me amenazan de llevarme preso, ¿no? sí, es terrible. Entonces, yo, claro, lo que estoy describiendo, la pregunta lógica de quien escucha el programa es, bueno, pero ¿qué hacemos? Así es. Es lo que justamente a eso quiero ir. Este, esta atmósfera de impotencia va a seguir incrementándose. El desespero de la población va a ser peor porque cada día se va a conseguir menos remedios, menos alimentos, menos repuestos. Y, Y ojo, las colas ahora, Claudio, disculpa la no, incidencia, no, no, estamos con no. Claudio Fermín. Yo me he acercado ahora a las colas a ver su composición y al principio sí había mucho bachaquero, te voy diciendo Sí, unos meses cómo no. atrás, pero de 2 meses para acá es gente que está buscando subsistir para su Sí, familia, ¿eh? sí. Y muchos me dicen, por ejemplo, me vine a Baruta, me vine a Chacao, quizás pase en otra ciudad del interior, porque yo puedo estar aquí a las 3 de la mañana un poco más seguro que si estuviera en Katia, por ejemplo, en el Boulevard de Katia. Y es complicado porque la gente que está del otro lado piensa que lo están invadiendo en su zona y que le están quitando su posibilidad de alimentar a su familia también. Entonces, yo quiero dar este mensaje muy corto, pero muy conciso. No somos enemigos los unos de los otros, los venezolanos. No, Creo que ¿cómo va a ser? todos estamos pasando por la misma necesidad donde vivas y que tenemos que ser más bien solidarios los unos con los otros y empujar el barco para que podamos buscar la salida constitucional que estamos Sí, buscando. yo creo que frente a esta situación en la que ya es evidente, yo si me equivoco, pues me retracto, quisiera equivocarme, en la que ya es evidente que es una decisión del gobierno impedir a toda costa cualquier tipo de consulta a los ciudadanos, que es lo que nosotros creemos que debe hacerse. ¿Quiénes tienen que decidir el futuro de Venezuela? Los venezolanos. Esa es nuestra tarea. Es un problema de principio, ¿no? Eh, Frente a esto yo creo que los sectores de la producción, los sectores académicos, los sectores eh, políticos, los sectores comunitarios, las diferentes iglesias, los sectores comunicacionales, tenemos que hacer un replanteamiento. Porque antes estábamos buscando una salida para competir o para ponderar nuestro criterio con el criterio de quienes auspician el chavismo y al presidente Maduro. Pero ahora, dado que es una decisión que ellos no quieren medirse, no quieren contarse, pues tenemos que replantear, tenemos que hablar entre nosotros, tenemos que ver cómo se hace para seguir impulsando una salida como la que queremos, pacífica, democrática. En el caso de que no sea una salida electoral, ¿qué salida puede ser siendo pacífica y democrática? La queremos electoral. Ahora, cualquiera podrá preguntarse, pero ¿por qué usted insiste tanto en que haya un cambio? Bueno, porque es que el país no puede continuar así. Las reservas ya llegaron a 10.000 millones de dólares y de esas reservas solamente 1.000 millones son en efectivo. Es decir, el país está quebrado, el país está en la ruina. Y es muy fácil para cualquiera persona hablar de crisis como si fuera una mera palabra en el diccionario, pero crisis significa que si usted no, tiene un asmático en su casa, si usted tiene un diabético en su casa, si usted tiene una persona hipertensa en su casa o una persona que tenga un tratamiento cualquiera de una enfermedad terminal, pues se le va a morir o se le va a empeorar. Crisis significa que si usted no tiene el repuesto o no tiene el lubricante o no tiene el caucho, usted no puede trabajar y tu familia se muere de hambre. Es decir, el país está en ruina. ¿Será que Maduro no entiende esto? Entonces, Hay creo gente que que... dice que Maduro está rodeado de puros adulantes y por eso fue mi editorial de hoy, ¿no? No, no. Los adulantes suelen decirle mentiras y engañar, pero Entonces, yo no puedo creer que todo el mundo que no maneje las cifras del el, país, que no sí, maneje, no vea lo que está pasando y no vea lo que la gente está sintiendo. y el revocatorio, Gerardo, aunque lo que voy a decir, por supuesto que es más que obvio, pero yo lo quiero subrayar, porque a veces pareciera que estamos enfrascados en utopías, en imposibles. El revocatorio es un mecanismo de consulta. El referendo es un procedimiento para que el ciudadano hable, es decir, no para que hablen las directivas de los partidos, ni los cogollos, ni las élites, sino para que los ciudadanos digan por dónde quiere ir el país. Ahora, pero es un procedimiento, es un mecanismo, es una herramienta. ¿Pero una herramienta por qué?
porque el país tiene que cambiar. El país está en la lona. El país está en la lona, estamos en el esterero. Es muy posible que dentro de pocas semanas o meses no haya con qué pagar sueldos y salarios en muchos organismos públicos. Eso puede ocurrir. La mayoría de las alcaldías están así, a raya. Claudio, una pregunta que me viene a la cabeza de algunos comentarios que he escuchado o he leído. ¿Claudio Fermín integraría un gobierno de unidad nacional si es sustituido este gobierno de manera democrática, pacífica y constitucional para reconstruir el país? Bueno, primero me parece muy sano y muy sabio que haya un gobierno de unidad nacional. No un gobierno de la oposición o del gobierno o de cogollos que se ponen de color, de unidad nacional. Lo que está ocurriendo en el campo de la educación, en el campo de la salud pública, en el campo de la inseguridad personal y de los servicios públicos, maltrata, malogra al país. Venezuela urge de un gobierno de unidad nacional. Eso es lo que el presidente Maduro debió haber hecho. Es lo que debería hacer esta noche o mañana, independientemente de que lo revoquen. Convocar a todos los talentos, a toda la fuerza, a toda la energía del Pero país. lo que hay es un reciclaje de Lo que hay es un reciclaje. Así que saludo la idea de un gobierno de unidad, de entendimiento nacional, en el que, bueno, puedan ser convocados los diferentes sectores. Quisiera aquí hacer un inciso. Medio minuto. En 30 segundos. Y acabar con ese vicio de que todas las decisiones los tomamos los políticos. Mire, las asociaciones de productores, las academias, los centros de estudiantes, los sindicatos, los gremios profesionales, el mundo de la producción, están terminando en un papel muy triste. Se han convertido en meros gestores ante nosotros los políticos para que haya cambio. Es hora de que formen parte de las mesas y de los escenarios donde hay cambio, que formen parte de ese gobierno de unidad nacional. Eso es lo que el país requiere. Y en el caso personal de cualquiera de nosotros, eso es completamente adjetivo secundario. Pero cualquier diligencia que tenga que ver con cambiar este modelo comunista, con cambiar este sistema arbitrario, con cambiar esta segregación donde chavistas andan con chavistas, adecos con adecos, justicieros con justicieros, comunistas con comunistas. El país está deshilachado, eso no puede continuar. Cualquier esfuerzo por integrar al país y por profesionalizar la administración pública, yo con todo gusto puedo estar contribuyendo.